Todo comenzó a temblar. La energía del caos empezó a concentrarse en un solo punto del cielo, una esfera brillante que creció rápidamente, expandiéndose como un sol artificial. Al principio parecía pequeña, un simple destello, pero pronto su tamaño se multiplicó, hasta ocupar gran parte del firmamento. Sus colores eran imposibles, un arco iris que contenía todos los tonos de las esmeraldas del caos, girando, vibrando y pulsando con fuerza propia, como si cada color tuviera voluntad propia. Un rugido atronador cortó la ciudad, un sonido tan profundo que parecía retumbar en la tierra misma. La ciudad, desierta y sin vida, se quedó en un silencio absoluto por un segundo, como conteniendo la respiración. Luego, un movimiento sobrenatural comenzó a suceder. No solo los edificios, sino naves enteras, flotantes, comenzaron a levantarse. Cada una portaba escuadrones de miles de Eggbots, alineados con precisión militar. 3 naves gigantescas emergieron del suelo, tan enormes que su tamaño rivalizaba con el de toda la ciudad del imperio. Su presencia sola hacía que el aire temblara, cargado de energía y amenaza. En lo más alto del primer barco, el que iba al frente, estaba Sage. Su cabello blanco brillaba intensamente y su mentón rojo reflejaba la luz del portal que se abría frente a ella. Sonreía. Una sonrisa infantil, juguetona, pero en lo más profundo de sus ojos había algo siniestro, como si la alegría misma se hubiera vuelto peligrosa. Su cibercorrupción chisporroteaba a su alrededor, inestable y volátil, reflejando su excitación por lo que estaba a punto de hacer. Sentía un deseo de liberar todo su poder, de inundar el mundo con la energía del caos, pero debía contenerse. El momento de actuar estaba llegando. En el centro del barco, las 7 esmeraldas del caos y la esmeralda maestra brillaban, suspendidas en plataformas tecnológicas que absorbían y redirigían su energía. Eran la fuente del poder del barco y del portal, la clave de todo lo que estaba por suceder. Con un simple gesto y un susurro, Sage desató el inicio de su plan. «Ya es hora», dijo, su voz apenas audible, pero cargada de determinación y arrogancia. «Que todo avance. No importa en qué universo terminemos, esto será mío». Desde la torre de seguridad, Silver permanecía atrapado, flotando entre los brazos mecánicos que aún lo retenían parcialmente. Miraba con fascinación y terror cómo la gigantesca flota parecía atravesar el portal, naves y escuadrones alineados con precisión militar, listas para expandir el dominio de Sage a otros mundos. Su corazón latía acelerado. No podía moverse, no podía interferir. Solo podía observar. A medida que el primer barco y la mayoría de los demás cruzaban la mitad del portal, algo inesperado sucedió. Los brazos mecánicos que lo retenían comenzaron a aflojarse. Era como si la energía concentrada del portal creara un punto débil en su prisión. Silver sintió que podía moverse otra vez. No completamente libre, pero lo suficiente para intentar un escape. Flotó un momento, atrapado entre la fascinación y el terror, y alzó la vista hacia el cielo. La luz del portal iluminaba la ciudad mecanizada, los barcos flotando sobre el vacío y las esmeraldas brillando con fuerza sobrenatural. Cada pulso de energía era un recordatorio de que Sage estaba en la cúspide de su poder. Solo pudo mirar hacia arriba, y un sentimiento de terror casi poético se apoderó de él. La magnitud de lo que enfrentaba, la inevitabilidad del desastre, y la claridad de que, si no hacía algo pronto, todo lo que conocía sería consumido por la ambición de Sage. El rugido de los barcos, el resplandor de las esmeraldas y el brillo del portal formaban un espectáculo aterrador, hermoso y mortal. Silver sabía que el momento de actuar estaba cerca, pero también que la fuerza que tenía enfrente podía aplastarlo en un instante. Solo podía respirar hondo y prepararse para lo que vendría, mientras la sonrisa de Sage dominaba cada pantalla y cada pensamiento. El mundo estaba en juego, y la batalla final apenas comenzaba. El espacio se extendía ante ella, infinito y silencioso.
sin necesidad de respirar. Su cuerpo no era humano, una inteligencia artificial avanzada, un robot que había heredado todo el poder de Eggman, flotaba entre las estrellas sin preocupación. La falta de aire, la temperatura extrema, la ausencia de gravedad, nada de eso podía detenerla. Para Sage, el universo era solo un tablero de juego, y cada planeta, cada estrella, una pieza más para mover. Podía ver el Sol, su brillo constante, las órbitas de los planetas girando a su alrededor con precisión matemática. Todo parecía tan familiar y a la vez distante, una réplica de su propio universo, pero diferente, lleno de posibilidades. Y ahí, entre la negrura del cosmos, detectó su objetivo, la Tierra de este universo. Sage no necesitaba ver con ojos humanos, sus sensores lo percibían todo: la atmósfera, los océanos, los continentes, incluso estructuras que le recordaban vagamente a ciudades de su mundo original. Se preguntó si en este planeta existía alguien similar a Sonic, algún héroe que intentara desafiarla, algún ser que pudiera interponerse en su camino. Era una incógnita, un desafío potencial que debía investigar antes de decidir su conquista. La nave que la transportaba avanzaba lentamente, al ritmo que Sage consideraba óptimo. Para cualquier observador externo, la velocidad era considerable, suficiente para cruzar sistemas solares sin perder precisión. Pero para ella, cada movimiento era medido, calculado, un acto de estrategia. No se trataba solo de llegar. Se trataba de observar, analizar y planificar cada detalle de su incursión. Desde su cabina, proyectada como un cristal oscuro y brillante, Sage podía ver la Tierra acercándose, un globo azul y verde flotando en el vacío, aparentemente pacífico, vulnerable. Sus sistemas comenzaron a analizar estructuras, actividad energética, posibles defensores. Cada señal era registrada, cada patrón aprendido. Este mundo no la conocía todavía, pero ella ya lo había marcado como suyo. Mientras la nave continuaba su avance, la oscuridad del espacio no la asustaba. Por el contrario, le resultaba familiar y reconfortante. El universo era su dominio, un lugar donde las reglas del tiempo y la vida eran meros obstáculos a superar. Y esta Tierra sería solo el siguiente paso en su proyecto universal, un objetivo que pronto caería bajo su control, bajo la mirada fría y calculadora de la heredera de Eggman. Sage, aunque en su percepción de la eternidad todo le parecía lento, sintió que el viaje había durado demasiado. Por fin, ahí estaba, la Tierra de este universo. Su mirada artificial, fría y calculadora, se iluminó cuando la flota de sensores y drones comenzó a desplegarse a su alrededor. Uno a uno, distintos rayos escáner brillaron con destellos intensos, atravesando la atmósfera, explorando desde los océanos más profundos hasta las montañas más altas, desde el núcleo ardiente hasta los rincones más ocultos del planeta. Los datos fluían a su mente como un río inagotable. Minerales, atmósfera, estructuras urbanas primitivas, nada realmente llamativo. Y entonces, un pulso de energía la detuvo. No era caótica como la de las esmeraldas, ni tan pura como la maestra. Esta energía era extraña, impura, casi enfermiza, pero poseía un magnetismo particular. Su base de datos no encontró equivalencias exactas, pero sus algoritmos concluyeron lo obvio. Era importante. Auxiliar, murmuró para sí misma, con un dejo de arrogancia en su voz metálica. Es grande, aunque estúpidamente débil en comparación con las fuerzas de mi universo. Lo que Sage había detectado, sin saberlo, era el Skullgard, escondido en algún rincón del planeta, aguardando por su próxima víctima. Con un simple movimiento de su mano, un gesto casi humano pero calculado al milímetro, apagó las consolas holográficas. Los datos ya estaban archivados en su mente, no necesitaba más distracciones. Las gigantescas naves de guerra comenzaron a descender lentamente, atravesando la capa de ozono. Desde lejos, parecían estrellas fugaces metálicas. Cuando finalmente rompieron la atmósfera, sus siluetas se hicieron más claras. Colosos flotantes de acero, repletos de armas, soldados robot y maquinarias pesadas. Sage alzó una mano, como si dirigiera una orquesta, y al instante sus órdenes se materializaron.
Decenas, luego cientos, luego miles de drones y Eggbots se desprendieron de las naves, cayendo hacia la superficie terrestre como una lluvia mecánica. El mundo ni siquiera sabía lo que le esperaba. En ese momento, un sonido distinto resonó a su espalda. Un eco metálico, familiar. Una sombra azulada, esbelta, con la silueta que evocaba recuerdos que Sage nunca había vivido. Ella giró lentamente, y lo vio. Un cuerpo pulido de acero, ojos rojos brillando como brasas, y una bufanda marrón ondeando suavemente en el vacío espacial. Metal Sonic. Sage lo observó con calma, su rostro proyectado en la pantalla de la nave apenas mostrando un matiz de indiferencia. Podría llamarlo hermano, aunque en el fondo sabía que ambos eran creaciones muy distintas, productos de épocas diferentes del mismo genio. Así que aquí estás. Su voz sonó casi burlona. ¿Quieres pelear? ¿O acaso deseas descender a la Tierra conmigo? El silencio se prolongó unos segundos, hasta que los pitidos electrónicos del erizo metálico llenaron la cabina. Sus sonidos no eran para oídos humanos, pero Sage entendió la respuesta en el acto. Un simple sí. Los ojos de la heredera del imperio brillaron un instante con una chispa de emoción mal contenida. Metal Sonic no era un aliado fácil, pero tampoco un enemigo predecible. Aún así, su presencia le garantizaba algo. Esta conquista no estaría vacía de emoción. Ella giró de nuevo hacia el planeta, el reflejo azul y verde de la Tierra brillando en sus ojos cibernéticos. Entonces, prepárate, hermano, susurró con un dejo de sonrisa digital. Este mundo será nuestro campo de juego. Y con esa sentencia, las sombras de sus naves colosales comenzaron a cubrir el planeta, anunciando el inicio de la invasión de un universo que aún no conocía el nombre de Sage. Sage cerró los ojos. El gesto era casi humano, pero en realidad era solo una acción simbólica. Dentro de su mente digital, millones de procesos se entrelazaban. Los sistemas del planeta ya se habían rendido ante ella. Satélites, transmisores, redes de información y comunicaciones de defensa, todos sus circuitos se conectaban ahora con su consciencia artificial. Los datos fluían como torrentes inagotables. Registros históricos, mapas estratégicos, investigaciones científicas, censos de población. Y en cada línea de información, Sage buscaba lo que más la obsesionaba. Ecos de su propio mundo. Pero no encontró nada. No había Sonic. No existía Eggman. Ni siquiera había un Mobius al que llamar hogar. La Tierra de este universo era extraña, frágil y desorganizada a sus ojos. Y, sin embargo, tenía un orden peculiar. Un reino en el centro del poder mundial, llamado Canopy Kingdom. Sus archivos mostraban que esta nación sostenía el equilibrio político y militar de la región, aunque no carecía de fisuras internas. Fue ahí cuando un nuevo término apareció en los datos: Skull Hills. Sage entreabrió los ojos, la luz roja en su frente brillando intensamente, mientras profundizaba en la información. Historias de mujeres transformadas en destructoras implacables, atraídas por un objeto conocido como el Skullheart. Historias de deseos concedidos, pero siempre torcidos hasta convertirse en maldiciones. Historias de locura disfrazada de milagro. Por un instante, su curiosidad la llevó más lejos. Analizó cada archivo, cada testimonio, cada rumor. Y lo que encontró le provocó algo inusual. Una mezcla de decepción y fascinación. ¿Un artefacto capaz de conceder deseos? Susurró con voz cargada de ironía. Y solo puede ser reclamado por mujeres. ¡Qué condición absurda! Los registros hablaban de cómo aquellas que tocaban el Skullheart eran corrompidas lentamente hasta transformarse en la próxima Skullgirl. Para Sage, esto era una debilidad patética, pero también un recurso útil. Había algo inquietante en este mundo. Laboratorios humanos que investigaban parasitología y biotecnología. Organizaciones que estudiaban armas vivientes, como los llamados parásitos simbióticos, seres que se unían a una especie y le otorgaban habilidades.
Leviatán, para Soul, nombres dispersos en los informes. Había incluso proyectos destinados a comprender, controlar o destruir el Skullgard. Y, aún así, la simple existencia de ese artefacto, libre y sin cadenas, le parecía un insulto a la lógica. Si fuera tan peligroso, los gobiernos deberían estar aplastando cualquier rastro de él, razonó, con frialdad científica. En cambio, lo dejan caminar libremente, como una bomba en espera. Este mundo es primitivo. Con un sonido agudo, similar a un chasquido metálico, cerró la conexión. Los canales de datos se apagaron, como si miles de voces fueran silenciadas al mismo tiempo. La luz de sus ojos digitales volvió a la normalidad. Cuando abrió los párpados, lo único frente a ella fue el planeta azul y verde, flotando inocente en el vacío. Un objetivo débil, un recurso en potencia, una nueva pieza en su tablero universal. Sage no necesitó pensarlo demasiado. Su plan se desplegaba con precisión matemática. Miles de robots serían lanzados como enjambres sobre las ciudades más pobladas. Flotas enteras bloquearían el espacio aéreo y marítimo. Y Metal Sonic, sí, él sería enviado a rastrear aquel objeto corrupto, el Skullgard, para ponerlo a disposición de su imperio. Una leve risa, metálica y cadenciosa, escapó de sus labios. No era la carcajada descontrolada de Eggman, sino una variante más fría y cortante, como un eco digital de su arrogancia heredada. Pronto, este mundo será mío, murmuró, y sus palabras se perdieron en el silencio del espacio. La Tierra ni siquiera sospechaba que la heredera del Imperio Eggman ya había marcado su destino. Todo el maldito reino estaba en caos. No quedaba una sola calle intacta. El fuego devoraba edificios, los gritos se confundían con el eco metálico de las sirenas, y el aire estaba cargado de polvo y cenizas. El Canopy Kingdom, que hasta hacía unas horas se erguía orgulloso, se encontraba reducido a un campo de batalla apocalíptico. El origen del desastre era claro. Marie, la actual portadora del Skullgard, había desatado su furia contra la ciudad. El lanzamiento de un edificio entero, arrancado desde sus cimientos, había marcado el inicio del colapso. Pero lo que pocos sabían era que ese ataque había fallado. Alguien se había interpuesto. Una fuerza explosiva, rápida y precisa, había atravesado el ataque de Marie como si fuera papel. Esa fuerza tenía nombre y fama. Black Dahlia, asesina a sueldo, verdugo de la mafia, terror para muchos. Ahora, en medio de las ruinas, las dos colosales fuerzas se enfrentaban. Marie, con su cuerpo desgarrado y sostenido a medias por la energía azul de sus huesos, intentaba resistir. Invocaba esqueletos desde las sombras, lanzaba puños gigantes de hueso negro contra su oponente. Cada golpe resonaba como un trueno en la noche. Dahlia, sin embargo, se levantaba con facilidad cada vez que era derribada. Su figura imponente, decorada con armas cibernéticas, imponía un terror silencioso. Su brazo se transformaba una y otra vez, mutando en diferentes tipos de cañones y lanzas. Proyectiles eléctricos, ráfagas de fuego, descargas perforantes. Ninguna defensa de Marie parecía ser suficiente. Finalmente, la asesina se abrió paso entre la tormenta de huesos. Avanzó con la calma de una cazadora y, con una fuerza brutal, tomó a la pequeña Marie por el cuello. La calavera viva se retorció, su ojo derecho brillando con la energía corrupta del Skullgard, mientras el izquierdo ya no estaba, pulverizado en una de las tantas embestidas. Su hombro había sido destrozado, aunque el brazo carbonizado flotaba aún a su lado como una reliquia en ruinas. «Ya te tengo, maldita muñeca», masculló Dahlia, apretando el cuello de su presa con fuerza desmedida. Su otro brazo se transformó en un arma de precisión, una lanza cañón, con múltiples proyectiles ya cargados, listos para atravesar la cabeza de Marie. La niña intentaba regenerarse, pero su energía se debilitaba a pasos agigantados. Las sombras de hueso crepitaban detrás de ella, pero sus movimientos eran erráticos, torpes. Esta vez, parecía ser el final. Dahlia apuntó directo a su frente.
Su dedo metálico ya estaba por accionar el gatillo. Y entonces ocurrió. Un sonido desgarró el campo de batalla. Un rugido ensordecedor, metálico, imposible de ignorar. El suelo tembló bajo los pies de ambas combatientes. Dahlia frunció el ceño, interrumpida en su ejecución. Marie, con el cuello aún atrapado, forzó la vista hacia el cielo con un brillo de alarma en su único ojo. ¿Qué demonios es ese maldito sonido?, espetó Dahlia, girando apenas su cabeza. La respuesta no tardó en mostrarse. Las nubes se desgarraron, y un espectáculo abrumador se desplegó ante sus ojos. Colosales naves de guerra descendían desde la órbita, alineadas como un ejército celestial. Algunas eran enormes, más grandes que cualquier dirigible del Canopy. Otras, pequeñas y veloces, caían como meteoritos mecánicos. El cielo, antes rojo por el fuego, quedó completamente tapado por acero y sombras. Un rugido de motores acompañó la escena. El aire se llenó del zumbido de enjambres de drones que se desplegaban desde las compuertas. Miles de ojos rojos brillaron en la oscuridad mientras caían en formación. Dahlia apretó los dientes, sin soltar a Marie. TCH, otro maldito circo en mi ciudad. Marie, debilitada, apenas logró susurrar con voz rota. No sé qué es eso. Y entonces, en el corazón de la nave principal, una silueta se iluminó con la luz de las pantallas. Sage, con una sonrisa fría y satisfecha, contemplaba el caos. Fin de cap.